Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones automatizadas eléctricas para tercero de bachillerato. En esta clase nos vamos a enfocar en lo que son los actuadores y también vamos a revisar los procesadores. ¿Qué son los actuadores? Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico, cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica, motor eléctrico o solenoide. Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador se denomina neumático, hidráulico o eléctrico. Neumático se asocia al aire, neuma. Ya van a ver por qué. Motor eléctrico. Convierte energía eléctrica en mecánica. Este consta de dos partes: el estator, que es la parte fija, y el rotor, que es la parte móvil. Tipos de motores más utilizados industrialmente son los de corriente continua y los de corriente alterna o asíncrono. Se les llama asíncrono porque el campo magnético del estator no está en sincronismo con la frecuencia de giro del rotor. Por eso se los llama asíncrono. Es una cuestión más profunda, matemática, pero ya por ahí podrían tener una idea de por qué se les llama asíncronos, fuera de sincronismo. Motores de corriente continua. Motor de corriente continua convierte energía eléctrica continua en mecánica, normalmente giro. Aquí nosotros podemos ver el esquema de un motor de corriente continua. Se puede entender lo siguiente: aquí tenemos los imanes. Estos imanes van a generar un campo magnético, tienen polaridad positiva y negativa, o polaridad magnética norte y sur respectivamente. Lo que ocurre es que esta batería entrega voltaje y la corriente va a circular de esta forma por el filamento de cobre que se encuentra aquí, que sería el rotor. Por las leyes físicas ya conocidas, al circular una corriente por un conductor genera un campo magnético. Este campo magnético presentará una polaridad distinta a la de los imanes que están aquí a los extremos, lo cual provocará que la espira quiera rotar, y esta rota. Y al rotar, luego hace contacto esta parte del conmutador con este terminal de la batería y se vuelve a repetir el fenómeno. Y así sucesivamente, y por esta razón gira. En los motores ya en escalas reales, ¿no? Aquí el conmutador tiene, y aquí también se evidencia que tiene escobillas. Las escobillas son unas especies de carbones que hacen contacto con esta parte metálica del conmutador. Estas por lo general se llegan a desgastar porque durante el proceso pueden haber chispazos por el contacto que se efectúa, y también por la fricción llegan a desgastarse. Y esta es una de las desventajas de este tipo de motores, que necesitan por lo general un poco más de mantenimiento, especialmente por esta parte mecánica. Ventajas: fácil control de posición, par y velocidad. Posibilidad de regular la velocidad desde vacío a plena carga. Cuando nos referimos de vacío es porque no tiene ninguna carga, no hay torque. Y a plena carga cuando ya está con toda la carga nominal el motor en el eje. La velocidad depende de la tensión de alimentación. Ya, ¿qué nos referimos con eso? Por ejemplo, si tenemos un motor que su velocidad nominal es de unas, no sé, 150 revoluciones por minuto, no sé, con 12 voltios. Si le reducimos el voltaje a 6 voltios, lo más probable es que la velocidad se reduzca a la mitad. Ya, entonces, en términos de control de velocidad es muy sencillo para los motores de corriente continua, porque solo variando el voltaje ya se varía la velocidad, lo cual no es así en los motores de corriente alterna. Requieren mecanismos más complejos para poder efectuar ese control de forma apropiada. Inconvenientes: conmutación electromecánica en el colector. Nos referimos a esta conmutación.
Ya dijimos que es un inconveniente porque se llegan a desgastar los carbones que hacen contacto con el conmutador y eso requiere mantenimiento. Motor de corriente alterna asíncronos. Motor de corriente alterna. Convierte energía eléctrica alterna en mecánica, generalmente giro. Su velocidad viene determinada por la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que está conectado y por el número de pares de polos del motor. Ya esa es la diferencia. Como la velocidad en estos motores depende de la frecuencia, para yo poder regular la velocidad, yo no puedo estar variando el voltaje para que varíe la velocidad. Lo que debo variar es la frecuencia de la señal de voltaje. Y para hacer esto ya se necesitan variadores de frecuencias, que son unos equipos complejos y costosos. Esa es una de las desventajas, pero ya con un buen variador los motores de corriente alterna son una mejor opción. Aquí podemos ver el rotor, que es una masa sólida de un metal, el aluminio tal vez. Por dentro este tiene líneas de cobre en forma de una jaula de ardilla que a través del campo magnético que genera el estator se llega a inducir una corriente dentro de estas y se magnetiza el rotor, y al generarse campos magnéticos opuestos al del estator empieza a girar. Se les llama también motor jaula de ardilla por eso, porque por dentro tienen un entramado de cobre cortocircuitado en forma de jaula de ardilla para que éste genere corrientes inducidas por el campo magnético del estator y genere un campo magnético inducido que le permite empezar a girar al rotor. Listo. Ventajas: precio, robustez. Desventajas: para controlar posición y velocidad es necesario un variador electrónico. Ya vamos a ver que el variador de frecuencia, como dije, es un componente robusto que permite, acá lo vamos a ver, permite variar la frecuencia de la red, manipula la frecuencia, y al tener una variación de la frecuencia se consigue una variación de la velocidad de nuestro motor de corriente alterna. Control de motores: variador de velocidad, dispositivo electrónico empleado para controlar la velocidad y posición de un motor. Hacen de preactuadores. Saber instalar variadores de frecuencia es un poco complejo, porque dependiendo de la marca se debe utilizar hasta incluso un software que solo es de la marca, y siempre ponen a nuestra disposición los manuales, están en inglés, y es una habilidad bastante importante de desarrollar, ya para los estudiantes que se direccionen a la parte de la ingeniería. Instalar variadores es una actividad muy provechosa en la industria. Actuadores hidráulicos: transforman la presión en un fluido en movimiento mecánico. Transforma la presión de un fluido en movimiento mecánico. Fluido habitualmente es el aceite. Ventajas: fuerza, pares elevados, controlable en posición, rapidez y precisión en la respuesta. Inconvenientes: fugas, instalaciones complejas, precisa circuito de retorno, mantenimiento complejo. Circuitos hidráulicos: desplazamiento lineal. Simple efecto: utiliza fuerza hidráulica para empujar una fuerza externa diferente para contraerla. Doble efecto: se emplea la fuerza hidráulica para efectuar ambas acciones. Ya vamos a ver qué son el cilindro de simple efecto y doble efecto. Estos sí se utilizan en la automatización, sí se emplean estos cilindros. El de simple efecto es el cilindro que al mandarle presión por un punto, el pistón se viene hacia esta dirección, pero para retornar, este retorna solo por un resorte o muelle que lleva en el interior. En cambio, el de doble efecto tiene una entrada tanto para
el lado derecho como tanto del lado derecho como del izquierdo. Tiene una entrada, de tal manera que para que el pistón salga se debe llegar presión por este punto, y para que retorne debe enviarse presión por este otro punto. Si no, no retorna. Esa es la diferencia. Cierto, aquí en esta imagen se puede ver la implementación de uno de estos tipos de cilindros hidráulicos. Neumática. Transforman la presión de un fluido en movimiento mecánico. Fluido, el aire. Ventajas. El aire es abundante y barato. Se transforma y almacena fácilmente. Es limpio, no inflamable. Inconvenientes, difícil de controlar en posición. Fuerzas, pares no muy grandes. La neumática es muy utilizada en la industria. Es muy utilizada. Sobre todo en la industria de alimentos. Porque a diferencia de la hidráulica se utiliza aceite, y el aceite puede dejar residuos que pueden ser malos para el producto final. En cambio, la neumática se utiliza aire, y el aire no deja residuos. El aire es aire y se encuentra en abundancia en el planeta, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Elemento de un sistema neumático. Primero está el compresor. El compresor, no sé si hayan visto un compresor. La función del compresor es comprimir el aire en un recipiente metálico, de tal manera que el aire está a una presión tan elevada que requiere mucha fuerza al momento de salir. Lo siguiente que se hace es acondicionarlo, porque al aire puede que tenga ciertas impurezas, o tal vez humedad también, y sea necesario quitarle esa humedad y esas impurezas. Almacenamiento y distribución. Se almacena en un tanque que soporte grandes presiones. Válvulas preactuadores. Las válvulas son válvulas, como su propio nombre lo dice, van a permitir el paso, la salida o la regulación del aire. Los actuadores, que ya vendrían a ser como los pistones que funcionan con neumática, y los pistones van a accionar ciertas maquinarias. El compresor. Principales especificaciones: la presión y el caudal. Principales tipos de compresores: émbolo y centrífugos. Vamos a ver. Compresores monoetapa y multietapa. Suelen ser muy ruidosos. Presiones máximas. Tienen las siguientes presiones: compresores de una etapa hasta 10 bar. Compresiones de 2 etapas hasta 50 bar. Compresiones de 3 etapas hasta 250 bar. Normalmente no se alcanzan las presiones máximas. Ejemplo, compresor de 2 etapas para máximo de 6 octavos de bar. Aquí tenemos un compresor de una etapa, tiene solo un pistón. Acá tenemos un compresor de 2 etapas que tiene 2 pistones. La función es comprimir el aire, ¿no? Compresores centrífugos. Utilizan un eje con palas o alaves para impulsar y comprimir el fluido. Como se ve aquí tenemos el eje con palas, que al girar a gran velocidad logra mandar el aire a presión por este tubo. Y de esa forma el aire se va acumulando y se comprime en un tanque. Almacenado. Se usan depósitos de aire comprimido para almacenar aire. Se utilizan depósitos de aire comprimido para almacenar aire comprimido y compensar las fluctuaciones de producción y consumo. Elementos neumáticos finales. Quiero resaltar que antes de tocar la parte de elementos neumáticos finales, hay etapas de acondicionamiento del aire, en las cuales se les quita la humedad, en las cuales se los filtra para que luego recién se pueda utilizar este aire para las válvulas, cilindros o alguna otra aplicación. No lo puse aquí porque considero no es el propósito del tema. Vamos a enfocar en los actuadores nomás, porque igual todos los que son sistemas neumáticos, lo que nos interesa a nosotros son los actuadores, que nosotros probablemente vayamos a controlar con salidas del PLC, porque estos tipos de actuadores también pueden tener
Todas estas válvulas pueden tener accionamientos magnéticos recibiendo 24 voltios que se obtienen de los contactores de salida del PLC. Podrían activar estas válvulas y esa forma de hacer funcionar o automatizar un básico, mediano o complejo sistema neumático. Elementos neumáticos finales: válvulas, actuadores, cilindros de desplazamiento, motores, giro, elementos auxiliares. Válvulas. Aquí tenemos lo que vendría a ser representación y nomenclatura de una válvula. Esta aquí es una válvula. Ya vamos a ver cómo funciona. He preparado una simulación para eso. Alimentación de aire comprimido. El número 1 significa que por aquí se alimenta de aire comprimido. 2 y 4 salidas de trabajo. Serían por este terminal y el de acá. 3 y 5 escape de aire. Ya por aquí y por acá. 12 y 14 conexiones de mando. Conexiones de mando significa que por aquí va la señal que va a accionar la válvula. Esas conexiones de mando pueden ser de distintas maneras. Puede ser neumático, puede ser eléctrico en el caso de que sean solenoides, y manuales también, dependiendo. Acá están, miren, elementos de mando de válvulas. Aquí está el que nos interesa a nosotros, el magnético. ¿Por qué nos interesa el magnético? Porque este recibiendo una señal de voltaje se accionaría, y esa señal de voltaje podemos mandarlo a través de un PLC, la salida de un PLC. El de muelle es un resorte. El de rodilla sería como que un sensor que al topar como un fin de carrera se accionaría, y entre otros. Nos vamos a enfocar, como dije, en el magnético. Acá, cilindros. Aquí tenemos un cilindro de simple efecto, que vendría a ser este, y el cilindro de doble efecto, que es el de acá. El simple efecto, como ya había dicho, si aquí recibe una señal, que podría ser una presión de aire o una señal neumática, presión de aire, el cilindro saldría. Y si ya no tiene la presión en este punto, retornaría por acción del resorte. En cambio, el cilindro de doble efecto, al recibir aquí presión, sale, y al recibir presión por acá, retorna. Aquí tenemos la figura del cilindro en una perspectiva real. Mando de cilindros. Cilindro de simple efecto. Aquí tenemos una válvula. Esta válvula, le puedo decir que aquí que de un lado está siendo accionada por muelle, y de este lado acá está siendo accionada por un solenoide magnético, porque este símbolo de aquí es del magnético. ¿Sí ven? Magnético, magnético, son los mismos símbolos. A los costados lo que se encuentra son los accionamientos o controles de mando. De un lado tiene un mando de tipo muelle, que es aquí, y del otro lado tiene un mando tipo magnético. Ya lo vamos a ver en simulación, pero si quieren comprender mejor, solo diríamos que ver un video de cómo son estos sistemas en real, montados en un tablero. No son muy complicados, y ustedes podrían ver cómo presionando un botón se acciona esta válvula, manda el aire comprimido y libera este pistón. Ya. Acá tenemos cilindros de doble efecto. En cambio aquí se manda una señal tanto de este lado como del lado de acá, con el propósito de poder controlar la salida y el ingreso del pistón. Fin de carrera neumático. Aquí tenemos la figura del fin de carrera. Si ven, esto de aquí es el control de mando, que es una palanquita, es esta de acá. Y este de aquí es un muelle o un resorte. Significa que el retorno de la palanca es por resorte. Significa que si yo presiono esto y dejo de presionar, va a regresar a su estado normal, pero por el resorte que tiene contenido internamente este pequeño fin de carrera neumático. Lo que yo puedo observar de este de aquí, que permitiría el paso o no del aire de un punto al otro,
en función de si está accionado o no esta pequeña palanca, y así es como funciona. Contactor trifásico, ya. Menciono el de aquí porque estamos ahorita en la parte de actuadores, y este es un actuador muy importante que obviamente vamos a encontrar en nuestro trabajo en términos de actuadores. Ya vimos actuadores que vendría a ser los motores, que este también vendría a ser un actuador magnético, eléctrico. Ya vimos los hidráulicos y los neumáticos. También vamos a ver este de aquí, que son los contactores. También en términos de actuadores eléctricos también deberían estar los solenoides. Son también muy sencillos, son como especies de pistones, pero que se activan con energía eléctrica, porque internamente tienen una bobina que se magnetiza y desplaza el pistón. Bueno, contactor trifásico. El contactor es un dispositivo que, de forma resumida, tiene por función habilitar o cortar un flujo de corriente. Este equipo electromecánico puede ser manipulado a distancia y es clave en el funcionamiento de motores para automatización. La función entonces del contactor es la de abrir o cerrar circuitos eléctricos vinculados a motores eléctricos. Es por esta razón que son esenciales en la industria. El contactor trifásico, si analizamos su simbología, su símbolo, vemos que tiene una bobina que se encuentra en los terminales A1 y A2, que son precisamente estos de aquí. Aquí dice A1 y A2. Al recibir alimentación, alimentación en esta bobina mandaría a cerrar estos contactos, y al cerrarse los contactos mandaría a arrancar el motor o cerraría el circuito en cuestión. Son tres los que se necesitan, y este aquí es un contacto adicional que está en los terminales 13 y 14, que es uno de estos de aquí, este o el de acá, no alcanzo. Y se lo utiliza para poder encender, por ejemplo, una alarma visual, como un foco, por ejemplo, un indicador. Uno de estos es un contactor normalmente abierto y el otro es un contactor normalmente cerrado. Son auxiliares para poder efectuar un pequeño cableado de indicación con un foco, por ejemplo, para indicar que si ya se cerró el contactor, o si se abrió por algún motivo, también puede tener su indicador. Procesadores. En la industria el principal controlador que se emplea es el PLC, ya que este posee la robustez y otras propiedades que lo hacen idóneo para el trabajo. También existen microcontroladores, FPGAs, y entre otras tarjetas de desarrollo que permiten controlar un proceso, pero como dijimos, es el PLC el cual se emplea más en la industria. Ya, como aquí dice, existen muchos procesadores con microcontroladores, como las tarjetas FPGAs, que son tarjetas que ya se orientan más a la parte digital, que sí, probablemente sí, se usan en ciertas partes de la industria, pero en la mayoría de los casos se utilizan los PLC por su robustez. Es lo más apropiado para la automatización en la industria. Por eso nos vamos a enfocar en los PLC. PLC. Un PLC, controlador lógico programable, también conocido como autómata programable, es básicamente una computadora industrial, lo cual procesa todos los datos de una máquina, como pueden ser sensores, botones, temporizadores y cualquier señal de entrada, para posteriormente controlar los actuadores como pistones, motores, válvulas, etc. y así poder controlar cualquier proceso industrial de manera automática. ¿Cómo funciona el PLC? Para que un PLC pueda procesar y controlar cualquier sistema, se necesita que esté previamente programado para la tarea que va a realizar. Para poder programarlo, se necesita un software que es específico
dependiendo la marca, y cada programa cuenta con diversos lenguajes de programación en los cuales escribes instrucciones por instrucción lo que se va a procesar y controlar. El lenguaje de programación general para un PLC es el ladder o lenguaje de escalera, que es el que se encuentra aquí, el cual por lo general está constituido por estos contactores, que serían las entradas, y estas bobinas, que serían las salidas. Ya vamos a ver cómo es eso. También se puede hacer programación por bloques y programación estructurada por código. La más popular es esta, y de ahí le sigue la de acá. Partes del PLC. Se puede dividir en diferentes partes, la cual puede estar integradas por módulos. Los módulos son fuente de alimentación, unidad de procesamiento central o la CPU, módulos de entradas y salidas, módulos de memoria y unidad de programación. Aquí se encuentra la imagen del PLC y cada uno de sus módulos. Todo esto que está aquí es la fuente de alimentación. La tarjeta de memoria, este es el CPU. Y todo lo de acá son módulos. Cada módulo cumple una función en específico. Por ejemplo, aquí tenemos el módulo de entradas analógicas, módulo de salidas analógicas, módulo contador. También hay módulos que solo son de comunicación, para hacer comunicación Ethernet o algún otro tipo de comunicación, y etcétera. En la actualidad lo que más están saliendo son distintos tipos de módulos para poder expandir el abanico de posibilidades de los PLCs. De tal manera que uno solo compra la fuente de alimentación con el CPU y uno va comprando los módulos acorde a la necesidad que uno quiera y solo lo inserta en la ranura y ya lo puede trabajar. Lo programa, claro. Fuente de alimentación. La función de la fuente de alimentación es suministrar la energía eléctrica a la CPU y demás tarjetas del PLC. CPU, la unidad central de procesamiento. Como su nombre lo indica, se encarga de interpretar cada una de las instrucciones que tiene programado el PLC. Módulos. Son una de las características prescindibles, ya que a través de los módulos de entrada y salida es posible hacer una conexión física entre el CPU y el sistema a controlar. Módulo de entrada. A través de este módulo se le manda una retroalimentación al PLC para que éste pueda procesar los datos. Los módulos de entradas tienen borneras donde se van a hacer las conexiones de los diferentes sensores, por ejemplo, y estos están numerados como se muestra en la imagen. Y esa numeración es importante porque al momento de hacer la programación nosotros tenemos que asociar ese nombre de la entrada con el contactor al que vamos a asignarle esa entrada en la programación. Ya vamos a ver. Módulo de salida. Una vez que el PLC recibe la retroalimentación y procesa los datos en base a su programa, manda una respuesta a los actuadores para controlar el proceso. Módulos de memoria. En los módulos de memoria es donde se guarda el programa del PLC. El programa es un programa que nosotros definimos mediante programación, ¿no?, en una computadora, y este se baja al PLC, se lo descarga en el PLC y se almacena en la memoria. Y en función del programa se sabe lo que debería hacer o no nuestro proceso, ¿no? Tipos de PLC. Pueden clasificarse en función de sus características en nano, compacto y modular. PLC nano. Generalmente integran la fuente de alimentación, la CPU y las entradas y salidas. La diferencia entre el tipo compacto es que maneja un conjunto reducido de entradas y salidas. El tipo nano permite manejar entradas y salidas digitales y algunos módulos especiales. Compacto. Tiene incorporada la fuente de alimentación, su CPU y los módulos de entrada y salida en un solo módulo principal.
y permiten manejar desde unas pocas entradas y salidas hasta varios cientos, pero no pueden expandir sus módulos. Su tamaño es superior al de los tipos nano y soportan una gran variedad de módulos especiales tales como entradas y salidas analógicas, módulos contadores rápidos, módulos de comunicación, interfaces de operador, expansiones de entrada y salida. Y el modular, este es el más, por así decirlo, el más utilizado por las características que ya van a ver. Este tipo tiene la ventaja de que puede ser configurado conforme a las necesidades, ya que cada módulo está por separado y puedes armar tu PLC según lo que necesites. Entonces, este de aquí uno puede comprar, por ejemplo, el case que va a tener la fuente de alimentación y el CPU, pero todas estas ranuras las puede tener vacías. Entonces uno compra los módulos en función de lo que uno quiere. Si yo quiero, por ejemplo, yo quiero solamente hacer un control de una pequeña estación y solo quiero poner sensores y actuadores, entonces solo compro el módulo de entradas y salidas, nada más. Pero si aparte de eso yo quiero también hacer un monitoreo vía internet o un control vía internet, entonces compro el módulo Ethernet, lo instalo y hago las configuraciones respectivas. Entonces, en función de lo que yo quiero voy comprando los módulos, y por esa razón este es como que más utilizado actualmente. Bueno, depende, ¿no?, de lo que se quiera. Si es una planta muy sencilla, compramos un PLC compacto, no necesitamos ponerle módulos extra. Pero si es algo complejo, que necesitamos ciertos módulos en específico, con ciertos tipos de comunicación, entonces vamos a tener que comprar el módulo específico que necesitamos y ya sería este PLC mejor. Ya, aquí tenemos un ejemplo básico con el cual ya podemos irnos asociando. Yo creo que ustedes ya han trabajado con PLCs y haciendo conexiones, pero asumiendo que no, aquí vamos a tener un PLC S7200 y vamos a analizar las conexiones que se necesitan hacer para poder hacerlo trabajar. Ya, yo tengo acá la simulación, aquí la tengo, y es algo sencillo, bastante sencillo. Al presionar este pulsador voy a encender este foco, algo bien sencillo para familiarizarnos. Ya, para hacer trabajar este PLC, nosotros primero hemos hecho una conexión, la alimentación de la red, en línea y el neutro, a estas dos primeras borneras, ¿no? Se observa que el PLC recibe 120 voltios, pero aquí tiene una fuente interna. Esta fuente interna genera alrededor de 24 voltios DC, corriente continua, y esos son los voltios que yo voy a utilizar para hacer trabajar mis sensores, mis pulsadores, ¿verdad? Y también para poder hacer tal vez trabajar mi lógica cableada, si es que hago lógica cableada, que ya casi no se usa. Lo que se hace es programar por ladder, programación en ladder, y esa programación se baja al PLC. Ya. Para poder utilizar los 24 voltios de mi PLC, yo hago esta conexión. Este terminal de aquí, va a ser más grande, aquí. Este que dice M, con 1M lo puenteamos. De esa forma estoy puenteando el tierra de la fuente de alimentación con el tierra de todas estas entradas. Y luego, el punto que dice L+, si L+ dice, vendría a suministrar los 24 voltios DC. De esa forma, si yo pongo por ejemplo este pulsador, al presionarlo ingresaría los 24 voltios por la entrada aquí, que es la entrada a la entrada I0.0, está contando 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, es la entrada I0.0. Listo. Luego, si yo quiero, por ejemplo, controlar el encendido de este foco, de esta lámpara, voy a utilizar, por así decirlo,
en el caso de este ejemplo, voy a utilizar la salida Q0.5, que es esta. La salida se les llama Q. Aparte de eso, quiero resaltar que aquí hay dos bancos de salidas que están, en los cuales está aislado uno del otro. Lo que yo debo hacer para hacer trabajar un banco de salidas es conectar la línea viva, en este caso aquí en 2L, y al accionar la salida, que en este caso es la Q0.5, si se acciona esa salida a través de la programación, entonces manda la línea, la conmuta a ese punto, y de esa forma yo estaría alimentando este foco y mando de forma directa el negativo ya a la carga. Si quiero hacer trabajar este banco de salidas de acá, haría lo mismo. En 1L mandaría la línea viva y la carga la conectaría a la línea, a la salida, al punto Q que yo quiero, con el que quiero trabajar. Ya en este caso es un foco que está conectado a la salida Q0.5 y le estoy mandando la línea de BCC a 1L para que a medida que se activa la salida correspondiente me mande la señal de voltaje para la carga que yo quiero que tenga conectada a esa salida. Para eso yo hice una pequeña programación muy sencilla, que vendría a ser la programación en escalera. En la programación en escalera se utilizan contactores, bobinas. También hay más cosas que se pueden utilizar, como son estos bloques que están aquí, los que se encuentran aquí, las compuertas AND, la OR, un inversor, XOR, NAND, un biestable, etcétera, para hacer programas más complejos, ¿no? Pero en este caso solo esto, para familiarizarnos. Entonces, al momento que yo presione este pulsador, mandará la señal de 24 voltios a la entrada I0.0. Entonces, como en la programación que la tengo alimentada con BCC y GND, en la programación, cuando se detecte un alto en la entrada Q0.0, se va a cerrar este contactor, en la entrada I0.0, que es esta. Cuando se detecte un alto, o sea BCC, en la entrada I0.0, se va a cerrar este contactor porque está llamado I0.0. Entonces presiono el pulsador, se envía la señal de voltaje a la entrada I0.0 es la de aquí, ahí tiene la nomenclatura 0, acá es I0.2, I0.3, I0.4, este es I0.0, aquí dice I0.0, entonces le llega a los 24 voltios, se cierra el contactor y como está en la programación me cierra la bobina de aquí, se prende la bobina y la bobina, como se llama Q0.5, me va a mandar a cortocircuitar el Q0.5 con este terminal de la fase y ahí me alimenta el foco. De esa manera se enciende el foco. Entonces eso es un circuito de programación bien sencillo. Lo que es importante por el momento que se aprendan, en el caso del PLC S7 1200, es el conexionado. La alimentación siempre va a ser línea neutro aquí. Si quiero trabajar con estos terminales para la entrada, debo hacer este puenteo siempre y debo extender esta línea de los 24 voltios de la fuente interna del PLC para poder hacer trabajar los sensores, pulsadores y demás. Y aquí, de igual manera, si quiero hacer trabajar estas salidas, yo mando la línea aquí donde dice L, y al hacer trabajar cada una de estas salidas me conmutaría la línea a cada una de las salidas, y así hago trabajar las cargas, y las cargas las mandaría a GND o tierra, ¿no? La única variante va a ser esta, la programación, porque en función de la programación es en función del proceso que queramos efectuar, la programación en escalera. Entonces más a futuro vamos a ir
haciendo anclamientos, vamos a ir variando aquí, colocando más componentes de los que se encuentran acá para ver qué variantes se pueden hacer. Y eso sería. Muchas gracias. Ya, buenos días. Adicional a lo anterior, también quería mostrar esta pequeña simulación de un sistema neumático, donde aquí se puede observar los pistones, una válvula y también un sistema neumático con un control de mando que tiene lógica cableada. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Aquí vamos a tener una válvula que va a tener un control magnético en cada lado. Quiere decir que nosotros podemos, al momento que energizamos la bobina de este control, libera la válvula de este lado y manda presión de aire para el pistón en esta dirección y permite que este salga. Y si mandamos señal de voltaje de este lado, permitirá que se libere la válvula de esta parte y de esa forma el pistón retorna. Lo podemos probar ahora. Le damos a correr a la simulación. Si yo presiono aquí, simulando que le está llegando la señal de voltaje, el pistón empieza a salir. Si yo presiono acá, simulando que le está llegando la señal de voltaje, el pistón ingresa. Listo. Lo que está acá es una pantalla para monitorear el movimiento del pistón. No es el propósito de lo de ahora. Ahora, lo que está acá es la lógica, el control de mando de lógica cableada para los dos pistones. Vamos a ver cómo funciona. Si yo presiono este pulsador para que comience todo, el pistón sale, luego sale el otro, retorna este y luego retorna el otro. Ese es el proceso que se ha automatizado aquí. Ya, no vamos a explicar a profundidad. Bueno, una explicación sencilla de lo que se está haciendo aquí sería que al presionar aquí se alimenta K1. K1 cierra acá y queda anclado. Al alimentarse K1 me cierra este solenoide Y1 que me activa esta parte de la válvula para que el pistón empiece a salir. Listo. Pero una vez que el pistón sale, al salir el pistón, tiene un fin de carrera aquí, que es el 2.2, y este genera una señal a lo que el pistón sale, que me abre una parte del circuito y me cierra otra que me permite que empiece a salir el otro pistón, y así sucesivamente. Estas muescas que están aquí son finales de carrera. Bueno, el propósito solo es que puedan visualizar cómo trabajan un sistema neumático a través de una simulación. Gracias.